Primera pregunta es una clasificación H. ¿Sí? La muestra 1 tenía sus límites de Atterberg y la muestra 2 sus límites de Atterberg. Y luego tenía acá la granulometría de cada muestra, la muestra 1 y la muestra 2. Entonces, ¿qué es lo que tenían que ustedes haber trabajado? Ustedes utilizaban su tabla de clasificación Ashton, que era la norma. Ah, no se puede. Ahora sí. Utilizan su tablita Ashton de la norma o de las diapositivas y ustedes empezaban a clasificar. Vamos a ver. Por ejemplo, el primer suelo. Vamos a trabajar el primer suelo. Ok, el primer suelo. Lo primero que necesitamos saber es el pasante en malla 200. Entonces venimos al primer suelo. Pasante en malla 200, 75.71%. Imagínense en su cabeza ese suelo. El 75% pasa el tamiz 200. ¿Cuánto lo tiene? Redondeando, 25%. El 25% se retiene y el 75% pasa, ¿no? Entonces es un suelo fino, ¿no? Suelo fino. Ok, entonces tenemos por acá, busco acá, 75%. Granulares, 35% o menos. Finos, o limos o arcillas, más del 35%. Por lo tanto, este primer suelo, obviamente, es un suelo fino, ¿no? Por eso le pongo color rojo. Y me pongo a trabajar acá, en esta gama de suelos. Pasante 200, me dice 75. Acá me dice que estos 4 tienen mínimo 36. Cumplen todos. Y allí, límite líquido. Límite líquido de este suelo, según nuestro dato, es 41. Límite líquido, acá es 40% máximo. Acá 41% mínimo. Es este. ¿Okay? Este es rojito. Rojito. Este también es rojito. Pero luego, el índice de plasticidad es 10% máximo en este. Yo tengo el índice de plasticidad 17. Por lo tanto, este no es. Este es el suelo. Finalmente. Entonces, el suelo es un suelo A7. ¿A7 qué? ¿A7.5 o A7.6? No lo sé. Puedo trabajar con la fórmula del límite líquido menos 30 o puedo trabajar con esto. Límite líquido 41, más o menos por acá. Índice de plasticidad 17, más o menos por acá. Entonces está cayendo la coordenada acá. ¿Qué tipo de suelo es? A7.6. ¿Listo? Entonces este suelo tiene clasificación A7.6. Y me falta el índice de grupo. Para determinar el índice de grupo, yo seguramente ya tenía mi hojita Excel o mi programita cargado en la calculadora, en cualquier calculadora, porcentaje que pasa 75.71, límite líquido 41, índice de plasticidad 17, índice de grupo le sale 12.6, redondeando 13, A7.6, entre paréntesis 13, esa era la clasificación de su suelo. ¿Ah? Este suelo, señores, es un suelo de verdad. Este suelo, la muestra 1, pertenece a Puerto Maldonado. Es un suelo típico de la selva, un suelo arcilloso. ¿Ok? Adelante. La muestra 2. La muestra 2, vamos a ver la granulometría. Pasante 220. Imagínense ese suelo. 80%
Está reteniendo de Tamis 200. Solamente está pasando el 20%. Entonces no es un suelo limoso arcilloso, ¿no? Es un suelo o arenoso o gravoso, no lo sé. Pero es un suelo que no es. ¿Estamos? Entonces vamos a nuestra tabla nuevamente. Vamos para acá y decimos. Para acá, acá, lo traemos para acá. Y entonces, menos de 35, más de 35. Este suelo tenía 20, ¿no? En malla 200. Entonces, no puede ser ninguno de estos, ¿no? Empiezo a trabajar acá. Puede ser cualquiera de estos. Puede ser cualquiera de estos. Empezamos a analizar. Tamiz 10. Retenido en tamiz 10, 50% máximo. Tamiz 10, 94% pasa. Acá me dice 50% máximo. Por lo tanto, este suelo no es. Sigamos. Los demás no tienen requisito. Así que lo dejo así, en verde. Tamiz 40. Tamiz 40, 50% máximo. Tamiz 40, 79%. Por lo tanto, tampoco es este, ¿no? Tampoco es este. Tampoco. Tamiz 200. Entonces hay unas cositas acá. Hay un 1% mínimo. Está sufriendo. Y me queda más. Pasante 200. Pasante 200 es 20.24. Entonces vengo para acá. Acá me dice 10%. 10% máximo. Este es, no es. No es, ¿no? Entonces acá 35 máximo, 35 máximo, 35 máximo. Y esto lo ponemos en rojito. Este lo ponemos en rojito. Límite líquido. Límite líquido por dato no se pudo determinar. ¿Qué significa no se pudo determinar? Que tiene un valor, pero no sé cuál es. En el ensayo, en la cucharita, se me salía, se me abría, se me cerraba muy rápido. No podía determinarlo. ¿Y quiénes son esos suelos? Son los suelos no plásticos. ¿Y quiénes son los no plásticos? Los que su índice de plasticidad es igual a 0, ¿no? Entonces, bajo eso, yo digo, límite líquido a 40 máximo, 41 mínimo. Este no es. Este tampoco. Lado 5 ni lado 7 son, ¿no? No es ni el lado 5 ni es A2, 7. 40 máximo, 40 máximo. Plasticidad. Plasticidad 10 máximo. Plasticidad de 0. Y acá es 11 mínimo. Por lo tanto, tampoco es esta, ¿no? La clasificación sería 1 a 2, 4. Índice de grupo. Como no se puede determinar el límite líquido, automáticamente el índice de grupo es 0. Entonces la clasificación sería A2, 4, 0. Y esa sería la respuesta a ambas preguntas, ¿no? En la 7.5 creo que fue, ¿no? 7.6. Y el A2, 4, ¿no? Con su índice de grupo. Si lo pusieron sin índice de grupo, es como si ustedes se llamaran Juan y no pongan su apellido, ¿no? Ese es el índice de grupo. Listo. Procto. Vamos a trabajar Procto. Cierro esto. Cierro esto. Vamos a ver su Procto. Elementos, examen, resolución. Ya que está su Procto, vamos a descargar. Vamos a cerrar. Listo, datos. Vamos a trabajar datos. Retenido acumulado en 3/4, 10
10.4. Reviso el examen y retenido 3/4, retenido acumulado es 10.4, ¿no? Este numerito es. Retenido acumulado en 3/8, retenido acumulado en 3/8, 21.1, 21.1. Y retenido acumulado en número 4, 30. 30. ¿Qué método es? Automáticamente, si tienen 3/4, ya es método C, es lo que yo les dije en teoría. Y bueno, método C. ¿Se va a requerir corrección? Si es método C, retenido acumulado en 3/4, es el que hay que controlar. Que no supere el 5%. En este caso tenemos 10.4. Sí hay que hacerlo. Sí hay que hacer corrección. Entonces, acá trabajo mis fracciones, ¿no? La fracción sobre medida en el método C es 10.4. Ese es dato de la granulometría. El retenido acumulado en la número 4 es 30. Y si el retenido acumulado en la número 4 es 30, ¿cuánto es lo que pasa? 70, ¿no? 70. Por lo tanto, el pasante en el número 4 es 70. Como ya tengo retenido 3/4, por diferencia, porque siempre tiene que dar 100, 100 menos 70 menos 10.4 les va a dar 19.6, que esa va a ser la fracción que está entre 3/4 y número 4. ¿Listo? Entonces acá tengo los porcentajes. Eso me va a servir para trabajar las gravedades específicas. Seguimos. Clasificación del suelo, bueno, eso no les he dado, no es importante que lo hayan mencionado. Tiempo de curado tampoco les he pedido. Tipo de pistón, manual, bueno, esos son datos que para su examen no vienen al caso. Tampoco mueven la aguja numérica. ¿Ya? Adelante, señor. Entonces, vamos con los moldes. Para los moldes, yo les di acá los datos. Los datos de los moldes están acá. Los resultados del laboratorio del ensayo Proctor son código del molde, volumen del molde. Aquí están los 4 especímenes que se han ensayado. Entonces una persona en el examen me dijo, ingeniero, pero falta hacer los cálculos que están acá al medio, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que calcular. Lógico, ¿no? Entonces, trabajamos. Del moldes, todos son del molde 1 y tienen el volumen de 21.33. Entonces, 21.33. No era necesario que ustedes armen toda la tabla. Simplemente lo que necesitaban. Volumen del molde calibrado, peso del molde, músculo compactado y finalmente la densidad. No había que replicar la hoja Excel. ¿Para qué replicaban si son datos también informativos que tiene esta hoja Excel? No son necesarios para su examen, ¿no? Sí, por un tema de presentación se los explico qué es lo que se pone según norma, ¿no? Pero para efectos de su examen, pues, ¿a qué ganan algo poniendo cumple de especificación el molde? No, porque tampoco se los había pedido. ¿Listo? Entonces, aquí están los volúmenes del molde, el peso del molde, el peso del suelo compactado del molde, y ustedes tenían que obtener el peso del suelo compactado y la densidad húmeda. ¿Listo? Y como ustedes saben, ya tienen la densidad húmeda del suelo, tienen que obtenerla seca, ¿no? Entonces, para obtener la seca, yo con una húmeda tengo que determinar la humedad. Entonces, el siguiente pasito era determinar la humedad. Y yo les di acá la determinación de la humedad y la densidad seca. Señores, cuando ustedes estén trabajando o tengan que afrontar algún problema, si ven una tabla, primero lean lo que dice la tabla. ¿Qué les quiere decir la tabla? No simplemente vayan a... No, estoy buscando yo la gravedad específica, voy al número. No. Entiendan los encabezados, entiendan las columnas iniciales, las verticales, para entender qué es lo que les dice la tabla. Porque si se mandan a la tabla a buscar el valor, puede ser que estén tomando algún dato erróneo y no han entendido qué les quiere decir la tabla. En su vida profesional, señores, revisen siempre lo que se les entrega. No desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué les quiere decir esa tabla? ¿Ok, señores? Listo. Entonces ahí está la determinación de la humedad. Y acá están los datos de humedad de cada molde, ¿no? Molde 1, molde 2, molde 3 y molde 4. Estos valores están volcados acá. Molde 1, 2, 3, 4. Ustedes tenían que determinar el peso del agua, el peso del material seco, el contenido de humedad, que era lo que queríamos,
la densidad seca, el peso unitario seco, que es finalmente lo que queremos. Como ya tenemos peso unitario seco, tenemos contenido de humedad, ustedes ya podrían dibujar con estos 8 numeritos la gráfica Proctor. Listo. La gráfica Proctor, señores, está presentada de esta manera porque tengo el Excel, ¿no? ¿Cómo se dibujan curvas, señores, cuando se trabaja sobre un papel? ¿A pulso? ¿Cómo se trabajan curvas? ¿Por qué les han enseñado a trabajar curvas? Con pasas en círculo. ¿No? Con pasas en círculo. Pero si tienen 3 puntos que no forman circunferencia, ¿con qué herramienta les han enseñado a trabajar curvas? Pistoletes, ¿no? Entonces, ninguno trae sus pistoletes para hacer curva Proctor. ¿Cuál es el arte de la curva Proctor? El arte no está en hacer pasar en todos los puntos. Yo puedo haber presentado una curva Proctor de repente de esta manera. De esta manera. Grado 2. La curva Proctor, es decir, la línea punteada, señores, es una línea teórica. Cuando la línea teórica tiene buena correlación, cuando la distancia a todos los puntos es mínima, o cuando pasa por todos los puntos, ¿sí o no? Ese es el éxito de una curva de correlación, o de una línea de correlación, una curva de correlación que se trabaja. Ese Proctor sería válido, pero yo lo observaría porque le diría, según es tu curva, este es tu máximo, ¿no? ¿Y por qué tienes un máximo más grande acá? ¿Y es por qué? Porque esta curva de correlación parabólica no está tomando en consideración o sea, sí lo está tomando en consideración, pero tiene mucha dispersión entre los puntos que ha hecho de que sea muy chata. Yo traía mis pistoletes y empezaba a trazar mi curva. ¿Qué curva mejor Proctor? Pasaba de preferencia lo más cercano o por encima de todos los puntos. Matemáticamente el Excel lo hace. Yo le digo al Excel, trázame una curva de grado 4. Es decir, que si yo tengo la ecuación de esta curva, la ecuación va a estar en grado 4, ¿no? Si lo pongo ahí, vean, la ecuación está en grado 4, pues. 3, 2, 1 y la constante, ¿no? Pero ustedes no han podido hacer en su papelito. He visto algunos trazando bien una curvita así una curva de Gauss. Eso no se vale. Tienen que haberlo trazado con su pistolete. ¿Cuántos puntos mínimos se utiliza para trazar con pistolete? ¿Cuántos? 3, ¿no? 3. Es el mínimo para hacer una curva con pistolete. Bueno, eso que les quede ya de experiencia cuando ustedes quieran trabajar a mano, ¿no? Y es porque, bueno, nos hemos automatizado que la computadora me haga todo, ¿no? Pero también en algún momento tienen que trabajar las cosas a mano. ¿Listo? Ok, vamos a dejarlo con esta línea la cual. El óptimo yo lo estoy obteniendo y no significa que este óptimo sea la respuesta exacta. Alguno podría haber trazado de repente por acá el óptimo según su curva de trazo, ¿no? Pero ahora, si me ha hecho una curva forzada, pues eso no vale. Tiene que ser una curva que pase por todos los puntos. ¿Listo? Pero para la mayoría de casos el óptimo debería estar entre 8.5 a 10 más o menos, ¿no? Si alguien me presenta en su examen su óptimo en 8 o en 12, ya está muerto, ¿no? Más o menos la variación del óptimo debería estar entre 8.5 y 10. Y en peso específico, seguramente entre 19.2 o 19, ¿no? Dentro de este rango, ¿no? Dentro de este rango. ¿Listo? Ok. En esa parte sí voy a ser flexible, porque el Proctor no tiene un solo valor. No tiene. Bueno, sigamos. Las curvas de saturación. Yo les pedí que me dibujen la curva de saturación solamente al 100%, es decir, esta, ¿no? Esta curva. ¿Sí? Entonces, ustedes han debido haber primero, para trazar la curva de saturación, haber determinado la gravedad específica aparente de la fracción de ensayo. La gravedad específica aparente de la fracción de ensayo la calculan como. Ya tenemos los porcentajes de aporte
de cada fracción, la sobredimensionada y la de ensayo, ¿no? Estas dos tenemos que juntar. ¿Se acuerdan que trabajamos en teoría? Y había que recomponer el porcentaje, ¿no? Porque este está aportando 19,6 y 70%. Es decir, ambas están aportando 89,6. Y ese era su nuevo 100%, ¿no? Hacían 100%, es 89,6. ¿Cuánto es? 19,6 y este subió un poquito, ¿no? Y este subía también un poquito. Tal como hicimos en clase. Bueno, les ha debido salir 2,61 con alguna variación, pero no fue 2,55 ni 2,70 por los temas decimales. Y en fracción global 2,60. Listo. Como he trabajado con agua a 20 grados, acá tengo yo la densidad del agua a 20 grados. ¿Listo? Listo, entonces solamente no era necesario hacer toda una tabla. Ustedes para hacer una línea, ¿cuántos puntos mínimos necesitan? Dos. Se daban 2 puntos. El mayor y el menor de la curva PRO son 2 puntos. El gamma S, la saturación, el gamma del agua y el porcentaje de humedad. Y dibujaban con sus 2 puntitos su curva de saturación, ¿no? Escogían un punto por acá, algún punto por acá, alguna coordenada por acá, alguna coordenada por acá y trazaban su línea. ¿Ok? Hasta ahí está PRO. Luego, la corrección. ¿Hay corrección? Ya quedamos que sí. Para la corrección necesitamos la gravedad específica de masa o de la fracción de sobremedida. Entonces vamos al examen. Empiezo a buscar, pues. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice en esta tabla? Arriba, ¿qué dice? Densidad relativa, peso específico de absorción del agregado fino. ¿Ok? Yo estoy buscando la de sobremedida. Y la de sobremedida no es agregado fino, ¿no? Tengo acá densidad relativa, peso específico y absorción de fracciones de agregado grueso. Esta puede ser. Y veo encabezado, descripción, retenido en 3/4. Esa es la fracción de sobremedida, ¿no? Porque la siguiente es pasa 3/4, retenido 4. Esa es la fracción de parte y la fracción de ensayo. Entonces, busco por acá y me presentan varios datos. Así se los van a presentar en obras, señores. Este es un informe de ensayo real. Entonces, temperatura, masa. ¿Qué necesito yo? A mí me han dicho que necesito densidad. Densidad relativa, densidad. ¿Cuál de estas 6 es? A mí me han dicho que es densidad relativa. Bueno, me han enseñado a calcular con densidad relativa. Entonces, densidad relativa. Cualquiera de estas 3. ¿Cómo me doy cuenta? Las densidades relativas o gravedades específicas no tienen unidades. En cambio, la densidad sí tiene unidades. ¿Listo? Entonces, de estas 3, la 7, 8 o 9. Para la corrección me están diciendo la OD a 20 grados. La OD a 20 grados. ¿De quién? De la de sobremedida. 2,33. Adicionalmente, yo les expliqué en teoría. La OD siempre es la más pequeñita. Luego viene la triple S, 2,4. Y la más grande de todas es la aparente, 2,51. ¿No? 2,33. 2,33. Entonces venimos para acá, declaro 2,33. 2,33. Hay que hacer el contenido de humedad de la fracción de sobremedida. Yo ese dato les he puesto acá. Contenido de humedad de la fracción de sobremedida. Aquí están los datitos del laboratorio. Los vuelco acá, room, y calculo el porcentaje de humedad de la fracción de sobremedida. Finalmente hago la corrección. Esto ya lo hicimos en teoría. Ya que tenemos los datos corregidos, tanto en peso unitario seco y en contenido de humedad. Finalmente, ploteo la segunda curva. La curva naranja, ¿no? Acá tengo el punto en fracción de ensayo y el punto en fracción global, ¿no? Corregido. 1, 2, este es el 2, 3, 4 y el 5. Esa ha debido quedar más o menos así, tu curva. ¿Ok? Esto hemos hecho en clase, ¿no? Igualito. Entonces no pueden quejarse, ¿no? Les dije que les iba a tomar. No, señorita delegada. Sí, ¿no?
Bueno, acá tengo otras cositas más que ya no ha sido parte del examen, pero sí ustedes lo pueden analizar. ¿Qué es esta gráfica? Porcentaje de humedad e índice de huecos. ¿Ya? Se pueden obtener haciendo volumetría. Veamos en verde. ¿Qué es verde? Verde son los huecos que están con aire. ¿Ya? En el primer molde, los huecos con aire están acá. En el segundo molde, baja el aire, ¿sí o no? ¿Sí o no que estoy bajando el aire? Baja el aire y baja el aire. Hay lógica porque se supone que el material se densifica mientras más agua le aumente. Entonces el aire va disminuyendo. Ahora los huecos, ¿cómo se llenan los huecos? Los huecos con agua. Celeste son los huecos con agua. El primer molde, que tiene poca agua. Segundo molde. Tercero, este es el óptimo. Este es el cuarto molde. Hay lógica, ¿por qué? Porque yo le estoy aumentando agua al suelo en el proctor. ¿Sí o no, señorita? ¿Sí o no? Sí, ¿no? En el proctor le voy echando, aumentando agua, ¿no? Y obviamente los huecos se van llenando de agua. ¿Y qué es rojo? ¿Qué es la curva más importante? Los vacíos totales. Vean, en el primer molde, los vacíos totales tienen este valor. En el segundo molde bajan los vacíos. En el tercer molde bajan los vacíos. Pero en el cuarto molde, vean, vuelven a subir los vacíos. Y hay lógica. ¿Dónde está el óptimo, el contenido de humedad óptimo? El mínimo, el contenido de humedad óptimo está en el mínimo vacío. Y el mínimo vacío se da acá, en esta zona. Acá el material es más denso que acá y que acá. Y que acá, porque acá hay menos vacíos. ¿No? ¿Cuál es la ventaja de esta gráfica? En esta gráfica, si yo me guiara por la línea roja, podría obtener el óptimo en el punto de inflexión de la curva roja. El punto más bajo de la curva roja es el punto de menos vacíos. Ese punto de menos vacíos sería la humedad óptima. Y con esto, como ya tengo la humedad óptima, calculo el gamma D. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Para no estar tanteando mucho con mis círculos, con mi pistolete, con la gráfica propia. Hago esta gráfica en línea, hago los vacíos y matemáticamente determino cuál es el punto de inflexión acá. Bajo, y ese es el porcentaje de humedad óptimo. Y con eso ya influyo en mi diagrama o en mi gráfico propio. ¿Ya? Pero esto no les he tomado, pero que sí les quede en grabación. Y académicamente, cómo pueden obtener el contenido de humedad en términos de índice de huecos. ¿Ya? Hay más acá, hay más análisis. Mucho más. Acá hay saturación. Y bueno, para mecánica de suelos 1 es válido esto, ¿no? Se supone que ustedes ya saben esto. Ok, ese es Proctor. No, bueno. La siguiente pregunta. También se las dije que las iba a tomar. Y la hicimos igualita también, ¿no? Usted es supervisor de obra. ¿Se acuerdan que lo hicimos en clase? Usted es supervisor de obra y quieren liberar una capa de subrasante y quieren decir si está compactada, si alcanzó el porcentaje de compactación. ¿Se acuerdan o no? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Ceviche, aquí veo la grabación y está. Hemos hecho porcentaje de compactación. Porcentaje de compactación hemos hecho. ¿O no? Yo sé que sí, pero quiero ganar mi ceviche. ¿Está en tu cuaderno? ¿Podrías revisar si está en tu cuaderno? Porcentaje de compactación, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué les estoy preguntando acá? Ustedes son supervisores de obra y les están diciendo, esta capa que acaban de compactar tiene dos requisitos que cumplir.
que el porcentaje de compactación debe ser mínimo el 95% de su Proctor modificado. Y significa que él cumple este y este. Si fuera O, cumple este o cumple este. No necesariamente los dos. ¿Estamos? Dice I. La variación del porcentaje de humedad debe ser más o menos 2% del óptimo de humedad del ensayo Proctor modificado. Ok. Bajo esta especificación se solicita calcular el porcentaje de compactación en obra. El porcentaje de compactación en obra ya saben que es el gamma D obtenido por cono con respecto al gamma D de laboratorio, ¿no? En fracción de ensayo o en fracción global. Papas con papas, camotes con camotes. Ahora sí se acuerdan, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Todavía no. Ya. Listo. Entonces, indiquen ustedes si es que se van a juicio o no se van a juicio. Si es que aprueban o desaprueban el tramo, ¿no? Los datos del cono están acá indicados. Entonces voy a abrir la hoja de cálculo del cono. Listo. Los datos del cono son peso del frasco más arena, 74,91. 74,91. Peso del frasco más arena que queda, 2.520. Y acá vienen ya sus cálculos, ¿no? ¿Cuánto es el peso de la arena que se ha empleado en el ensayo, señores? ¿Cuánto es el peso de la arena que se ha quedado en el ensayo? La diferencia de estos dos, ¿no? 74,91 menos 95,20 es lo que se ha utilizado de arena. Y esa arena es la que está llenando tanto el hueco como el cono del cono, ¿no? Entonces, si quiero obtener cuánta es la masa de arena en el hueco, y yo tengo la masa de arena en el hueco más el cono, le resto pues lo del cono, ¿no? Para que me quede el neto en el hueco. Entonces, el peso de la arena en el cono y placa, es dato de laboratorio, que sabemos que esto se calibraba en laboratorio, 1.684. Por lo tanto, el peso de la arena en la excavación o en el hueco, neto es de 3.287 gramos. Ya tengo el peso de la arena en el hueco. ¿Cómo convierto ese peso de arena en el hueco al volumen del hueco? A través de la densidad de la arena. ¿Listo? Por lo tanto, la densidad de la arena, y ese es dato, 1.51 gramos por centímetro cúbico, y por lo tanto obtengo el volumen del material en el hueco. 2.176.82 centímetros cúbicos. Listo. Ya tengo el volumen del hueco. Ahora, ¿cuánto es la masa que salió del suelo de ese hueco? ¿Para qué? Para que esa masa, con respecto a ese volumen, pueda obtener una densidad, ¿no? Entonces, la muestra total pesa 4.157. ¿Listo? Entonces, 4.157 entre 2.176.82 les va a dar de que ese suelo que ha salido del hueco tiene una densidad de 1.91 gramos por centímetro cúbico, pero es una densidad húmeda, ¿no? Húmeda, y es de fracción global, porque ustedes cuando sacan del hueco, sacan todo lo que encuentran en el hueco, ¿no? 1.91. Listo. La humedad. Nos dice acá el dato. El contenido de humedad del suelo en fracción de ensayo, 14%. Entonces, eso seguramente lo han hecho por speed y lo han hecho horno, no me interesa. Contenido de humedad de trabajo, 14%. Como es fracción de ensayo, es la fracción pasante 3/4, ¿no? Pasante. Eso lo han hecho con speed seguramente. Listo. ¿Qué más? Fracción de muestra de sobremedida dice retenida en 3/4. Si hay retenida en 3/4, hay que hacer la corrección. ¿No? Entonces, ¿se va a hacer corrección? Sí. La fracción de muestra es retenida en 3/4.
Peso de la fracción sobredimensionada húmeda. Ese es dato. Peso de la fracción sobredimensionada húmeda. 245 gramos. 245 gramos. Gravedad específica OD de la fracción sobredimensionada. Gravedad específica OD de la fracción sobredimensionada, 2.33. Porcentaje de absorción de esa fracción arriba de 3/4. Ese es dato. Absorción de la fracción sobredimensionada, 3%. Entonces, tengo estos datos. ¿Qué es la absorción, señor? ¿Cómo me define usted a la absorción? ¿Con qué? Pongamos. Si yo digo que el agregado tiene una absorción del 3%, ¿qué significa en números? Ya sabemos que es la capacidad que tiene el cuerpo o la partícula de absorber. ¿Pero el 3% de qué? Su volumen, su peso. Su peso. Es una relación gravísima. ¿Okay? En palabras para que me entiendan. Señor, usted, su tope es 3 chelas. Yo le pongo 6 chelas acá. Usted solamente puede tomar 3. ¿Sí o no? ¿Cuánto queda en la mesa? Otras 3 chelas, ¿no? Porque el señor no puede tomar más. Esa es la absorción que tiene el señor ahora que es un agregado. No puede consumir más agua. No puede, porque ya le determinamos su absorción. ¿Y para qué nos pide la absorción? Porque como tenemos humedad de la fracción de ensayo, queremos calcular cuánto es la humedad global. Y la humedad global es el agua de toda la masa del suelo. Yo ya sé cuánta agua ha tomado la fracción de ensayo y quiero determinar cuánto agua podría absorber o tomar la sobredimensionada. Por eso es que necesitamos este dato de porcentaje de absorción. ¿De dónde se obtiene el porcentaje de absorción? También del ensayo de gravedad específica. ¿Ya? Yo les he dado el dato. Listo. Acá vuelvo a repetir los datos nuevamente. Voy a repetir. Y determino peso de la fracción sobredimensionada seca. Como tengo el peso de la fracción sobredimensionada como tengo el peso de la fracción sobredimensionada húmeda, le voy a quitar toda la humedad que podría absorber el agregado. ¿Ok? Señor, volvamos a las chelas. Usted puede absorber 3, pero si yo le saco las 3 chelas, ¿usted está seco o está húmedo? Está seco, porque no tiene nada de cerveza. Entonces, ¿cómo obtengo yo el peso de la fracción sobredimensionada seca? Dándole la chela. Este es su peso húmedo, le quito todo lo que pueda absorber. Y tengo seco. Esta es la formulita, ¿ya? Listo. La humedad es el 14%. Peso de la fracción dimensionada más pasa también número 4, nos sale ese número. Y a propósito están las fórmulas ahí en negrito, para que ustedes puedan tenerlas, ¿no? Que ya las tuvieron ustedes cuando hemos hecho teoría del desarrollo del... Era replicar esto, ¿no? Porcentaje de fracción sobredimensionada seca, porcentaje de fracción dimensionada más pasa también número 4 seca, porcentaje total de fracción pasa también número 4 más dimensionada más sobredimensionada seca, lo tiene que sumar 100%, eso sí, tiene que dar 100%. Contenido de humedad de la muestra total, acá estamos calculando, contando lo que puede tomar lo que toma la sobredimensionada, densidad seca de la muestra total, peso de la muestra total seca, densidad seca de la fracción pasa también número 4 más dimensionada, y acá tenemos el peso unitario de la fracción pasa también número 4 dimensionada. Acá entonces hemos obtenido el gamma D, pero ya de la fracción de ensayo. Listo. Acá terminan los cálculos. Ahora viene el análisis. Viene de Proctor modificado. ¿Cuánto ha sido el valor Proctor modificado? Gamma D en fracción de ensayo, porque tengo que comparar papas con papas. Acá en cono, yo he hecho la corrección para trabajar con fracción de ensayo.
Entonces, 19.1 en fracción de ensayo, su óptimo contenido de humedad es 10.1 en fracción de ensayo. ¿A nosotros cuánto nos ha salido? El peso unitario seco de la fracción de ensayo, obtenida por cono, nos ha salido 16.2. Entonces, el porcentaje de compactación será lo que tengo en campo, que es 16.2, con respecto a lo que tengo en laboratorio. Con respecto a 19.1. ¿Cuánto le sale eso, por favor? Les debe salir, redondeando el entero, 85%. Más menos decimales, 86, 84, ¿no? Pero no que 90 y 92, ¿no? ¿Okay? ¿Listo? Entonces su porcentaje de compactación ha salido 85%. La especificación nos decía de que mínimo era 95%. ¿Cumplimos el primer requisito? ¿Cumplimos? No. El primero, entonces, no lo cumplimos. El segundo requisito era que el porcentaje de humedad óptimo de fracción de ensayo esté más o menos 2 en campo de fracción de ensayo. La humedad óptima en Proctor en fracción de ensayo es 10.1. Y la humedad que hemos obtenido por cono es 14%. Más menos 2. 12.1 o 8.1. ¿Cumplo el segundo requisito? Tampoco lo cumplo. El segundo requisito, cumplo. Entonces, ustedes supervisores, ¿aprueban o desaprueban? Desaprueban. ¿No? Listo. Ese era su examen. Digamos. Damos droga. En el nuclear nos quedamos, ¿no? ¿Hablamos del nuclear? Vamos a hacer el Proctor. Proctor y corrección. Hay otra forma de obtener la compactación en campo. Sí, es fácil. Hay otra forma de obtener el porcentaje de compactación en campo, que es con el densímetro nuclear. ¿Ya? ¿Qué es el densímetro nuclear? Es un equipo, señores, es un equipo que uno lo lleva a la capa donde quiere trabajar, hace un agujero con una barra de acero, coloca el equipo encima, y este equipo va a introducir una barra de cesio en el suelo. ¿Ya? El cesio es radioactivo, muy radioactivo. Entonces, ¿qué hace el ensayo? Lo que hace el ensayo es medir la propagación de la radiación del cesio en el suelo. Entonces, el equipo, el densímetro nuclear, lo que hace es medir la velocidad de propagación de la radiación de cesio en el suelo. Por lo tanto, señores, es una medición indirecta. Porque el equipo nunca te dice volumetría, nunca te dice cuántos pasillos tiene. Sino, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo, en fábrica, le han enseñado a que si yo soy la barra de cesio y mis sensores detectan la velocidad de irradiación mía, un material denso, el equipo va a decir, ok, este es un material denso. Luego al material le han presentado un medio que rodea la barra de cesio menos denso. Y el equipo, por la velocidad de irradiación, dice, no, este es menos denso que el anterior. Lo han calibrado de esa manera para determinar cuánto es la velocidad de irradiación en función de la densidad densa.
Entonces ese equipo viene acá, irradia, pero mide la velocidad de irradiación en el suelo. Pero no le interesa si el suelo es gravoso, es arenoso, no le interesa su índice de huecos, nada. Le interesa cómo se irradia esa radiación en el suelo. Y como le han enseñado en fábrica, lo han calibrado en fábrica, con unos materiales patrones, el equipo dice, ok, esta velocidad de irradiación es parecida o igual al material X que me enseñaron en fábrica. Este material tenía una densidad de 1.95. ¿Listo? Eso es una medición indirecta, señores. El cono de arena lo que es medición directa, porque ustedes generan el agujero, sacan material, pesan material, tocan al material, ¿no? Y calculan un volumen con la arena. Esa es una medición directa. El equipo, bueno, hace medición indirecta. Pero bueno, ¿tiene confiabilidad? Sí, sí tiene confiabilidad. Ya está tan desarrollado que hay confiabilidad en nosotros. Entonces uno coloca en la maquinita el valor Proctor, el porcentaje de humedad de Proctor, y la maquinita automáticamente les da el porcentaje de compactación. ¿Okay? Y les estima más o menos la densidad en campo. ¿Okay? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué se utilizan estos equipos? Un cono de arena, más o menos, incluido Speedy, de 15 a 20 minutos. Bien trabajado. En cambio, este puede leer en 3 minutos, 4 minutos. Entonces, en obra, lo que queremos es liberar rápidamente las capas para seguir construyendo, ¿no? Entonces, si vamos a esperar la paciencia del cono, es más rápido tener un densímetro. ¿Cuál es el problema del densímetro? Que para comprarlo, el costo es mucho más caro. Estamos hablando de 10.000, 20.000, no. 10.000, 15.000 más o menos. No es tan caro. ¿Ya? ¿Ok? Es como un carrito chiquito. Pero hay equipos mucho más caros. Para comprarlo, no podemos comprarlo pues a cualquiera que venda, ¿no? Porque le estamos comprando radiación, un equipo de radiación. Y quien controla la radiación en el Perú es el Instituto Nacional de Energía Nuclear. El Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, así se llama, IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear. La persona que opere al densímetro tiene que tener licencia para operar. No cualquiera puede operar al equipo. Es como un brevete. Solamente el equipo puede manejarlo personas que tengan su licencia del IPEN. Luego, el equipo no puede guardarlo pues debajo de su cama, o al costado del campamento o a la mitad de la cocina de obra, porque es radiación. Tiene que tener su propia cabaña, con sus pararrayos, con toda la seguridad. Todo porque imagínense, pues se cae el equipo, que usted está durmiendo, supone que solo se cae y la barra de cesio pues empieza a caminar por su habitación. Eso no se puede dar, ¿no? Pues en obra necesita un habitáculo especial, todas las medidas de seguridad, para que pueda guardarse. Cuando se opera el equipo, igualmente, nosotros no podemos estar tirando lámpara y el señor está al costado haciendo su encima, ¿no? El operador se pone su traje con plomo en la zona de los genitales y en la zona de la barriga. Porque esa radiación, obviamente, mientras está operando el equipo, va a liberarse, ¿no? Entonces ellos se ponen su saquito de plomo para cuidar el cuerpo, ¿no? ¿Ok? Y la gente no puede estar trabajando al costado, ¿no? Hay esas limitaciones. Para transportarlo el equipo, señores, no lo llevo en mi camioneta, lo voy en taxi con mi densímetro nuclear, ¿no? La camioneta tiene que estar autorizada por el IPEN. Tiene que tener todos los seguros habidos y por haber para el transporte de esa camioneta, ¿no? Imagínense que están a mitad de mollendo y se cayó una camioneta. Y esa camioneta tenía un densímetro nuclear. Ustedes van de buena fe, van a ayudar pues al señor, encuentran una barrita, ¿no? Toda amarillita o verde brillante, ¿no? Ustedes no saben qué es eso, ¿no? Ustedes la cogen, todo y se la... Está bonita, me la guardo, ¿no? Entonces, a ese nivel hay que tener, va con su camioneta, su camioneta de resguardo, todas esas cosas. Vean que los costos indirectos de ese equipo son altos con respecto a los costos directos. Almacenaje, guardar, operador, todas esas cosas. En la universidad, nosotros en nuestro laboratorio teníamos uno de estos. Nunca lo usamos, porque no teníamos el operador y era más costoso para la universidad tenerlo. Entonces agarró y se lo entregó al IPEN para que el IPEN lo deseche.
Porque tampoco puedes botar pues, una torretera de acá. Cesio, ¿no? Entonces, ¿en qué proyectos se ven los densímetros nucleares? Los proyectos grandes, carreteras, aeropuertos, donde el costo de construcción es tan grande que absorbe a ese costo. Ahí van a ver. Pero acá en la ciudad es muy difícil, ¿verdad? Porque nadie tiene tanta plata o sea, si yo fuera constructor y voy a hacer una obrita acá de 3 millones, solamente tener a este equipo, comprármelo, son unos $50.000. Que en cono serían unos 3.000 soles. 50.000 soles versus 3.000 soles, voy por la opción cono, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Qué es lo que está saliendo ahora? Porque por el tema este nuclear hay mucho tema, ¿no? Están saliendo, ya han salido hace tiempo, pero están entrando con mucho más fuerza los densímetros eléctricos, donde la irradiación ya no es con radiación, sino es con un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Todavía no están en norma los densímetros eléctricos. Este sí está en norma, MTC, en norma eléctrica. Ojalá ya le pongan norma al eléctrico, ¿no? Siguiente ensayo. Siguiente ensayo, sales solubles. El ensayo sales solubles. ¿En qué consiste? En tomar grava o arena. Por ejemplo, acá estamos ensayando arena, ¿no? Arena. Me coloco en agua destilada. Dejo humedecer al material, saturar, me lo llevo después al horno. Luego nuevamente la saturo con agua destilada. Luego al horno. Y hago 5. Y al final peso la masa final de ese suelo ensayado con respecto a la masa inicial. Esa pérdida de peso son las sales que se han disuelto en los ciclos de humedecimiento y secado con agua destilada. ¿Okay? Es un ensayo muy simple. Y esas sales son el porcentaje de sales solubles que tiene en este caso esta arena, ¿no? También se le hace a la grava. Eso es muy fácil. Es más largo en realidad el ensayo que dificultoso. Siguiente ensayo, el equivalente de arena. Este ensayo lo van a hacer ustedes con Miluski. El ensayo equivalente de arena es un ensayo muy fácil también, que consiste en, yo voy a trabajar con arena, obviamente. Voy a llenar una masa, voy a llenar arena acá, voy a llenar arena, es una masa normada, y luego voy a enrasar con un líquido. Ese líquido se llama solución stock. ¿Ah? Stock. Es un líquido que se prepara en el laboratorio. Ustedes también lo van a preparar. ¿Y qué es lo que hace este líquido? O esta solución stock. Hace de que las arcillas, las partículas más chiquititas, no sedimenten rápidamente, ¿no? ¿Okay? Sino que queden en suspensión. ¿Okay? Entonces mete la arena, meten el líquido, le dan su agitada. Para la agitación hay un número específico de agitaciones. Inclusive la carrera de agitación es estándar. Uno no puede hacer esto, otro puede hacer esto. La carrera de agitación es estándar, también tiene una medida dada. ¿Ok? Y luego van a dejar decantando cada una de las probetas. Y seguramente les va a quedar esto. La arena abajo, la arcilla al medio. Bueno, y acá está la solución limpia, ¿no? ¿Qué es el equivalente de arena? Es el nivel de arena. Si se dan cuenta, las probetas están graduadas, ¿no? Están graduadas. Pueden ustedes medir en las probetas. Entonces, ¿cuánto es la altura de la arena? La altura de la arena con respecto a la altura de la arcilla. Ese es el equivalente de arena. Lo multiplican por 100. A nosotros nos gustan los materiales que tienen equivalente de arena alto, grande, más del 60%. Para que me dé un número grande, este tiene que ser un poquito más grande que este, ¿no?
matemáticamente hablando. Los materiales que tienen equivalente de arena bajo significa que son materiales arcillosos. ¿Listo? El ensayo del equivalente de arena conversa mucho con el ensayo del azul de metileno, que es el ensayo que van a hacer ustedes también en el laboratorio. Y obviamente este ensayo conversa mucho también con los límites de Atterberg, con el límite líquido y el límite plástico. Si el límite o la plasticidad del material le ha salido alto, significa que hay buena cantidad de arcilla, ¿sí o no? Por lo tanto, su equivalente de arena será bajo. ¿Estamos? ¿Y qué hace el azul de metileno, ingeniero? El azul de metileno hace una solución con azul de metileno, eso lo van a ver ya con ellos en el laboratorio. Y el azul de metileno nos dice, ok, ya sabemos que tienes arcilla. De repente por la plasticidad o de repente por el equivalente de arena. Pero el azul de metileno te va a decir, esa arcilla que tienes es buena para fines de pavimentos o mala para fines de pavimentos. ¿Okay? Valores altos de azul de metileno es mal comportamiento para un agregado para pavimento. Valores bajos de azul de metileno significa que el agregado es bueno para fines de uso en pavimentos. ¿Claro? El ensayo no es igualmente, es un ensayo largo en términos de decantación y sedimentación. Porque es normada la cantidad de arena, es normada la altura de la solución stop, es normada la agitación. Lo que es normado también los tiempos de saturación y decantación. ¿Okay? Es un ensayo más de tiempo que en realidad que de cálculo. Abrasión. El ensayo de abrasión es el ensayo que ya lo han conocido seguramente ustedes en tecnología del concreto o en materiales de construcción. Ustedes colocan grava dentro de la máquina de Los Ángeles y esa grava va de la mano con billas de acero, ¿no? Billas de acero. ¿Y en qué consiste el ensayo? Hacer girar, cerrar el tambor y hacerlo girar 500 revoluciones. Y después pesan cuánto de esa grava se ha convertido en material pasante en malla 12. ¿No? ¿Cuánto se ha hecho polvo? La grava es buena, si su desgaste de Los Ángeles es bajo. La grava es mala, si su desgaste de Los Ángeles es alto. En otras palabras, la grava es buena mientras menos polvo se haga. La grava es mala mientras más polvo se haga. ¿Ok? Ese es el ensayo de abrasión. Caras fracturadas. El ensayo de caras fracturadas es otro ensayo que ustedes también van a trabajar con Minus. Ya les dije que a nosotros nos gusta tener agregados con caras fracturadas, ¿no? No nos gustan los agregados redondeados. Entonces ustedes en laboratorio, ¿qué van a hacer? De una masa inicial, ustedes van a separar agregados con una cara fracturada, agregados con 2 o más caras fracturadas y agregados sin caras fracturadas. 3 grupos. Ya vuelvo a repetir. Cuando hay caras fracturadas, ustedes van a determinar 3 grupos. Gravas o partículas sin caras fracturadas, partículas con una cara fracturada y partículas con 2 o más caras fracturadas. ¿Y cómo obtienen el porcentaje? Ustedes tienen la masa global, ¿no? La masa global la tienen. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje por ejemplo, si estas son partículas, vamos a asumir que estas son sin caras fracturadas. ¿Cuánto es en peso esto con respecto al total? ¿Cuánto es los agregados con al menos con una cara fracturada? Estos. Será este peso con respecto al todo el global. Y digamos que estas son partículas con 2 o más caras fracturadas. ¿Cuánto es este peso con respecto al global? Es así el ensayo, sí. Tienen la hoja de cálculo para que puedan ustedes trabajar.
Ya con mi luz van a hacer esa hoja de clase. Chatas y alargadas. Para el ensayo de chatas y alargadas, ustedes van a trabajar con este calibrador. Este calibrador es un calibrador donde, acá ven, tiene un numerito, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿no? Si yo pongo el tornillo y lo pongo en 3, si yo abro 1 centímetro acá, acá va a abrir 3 centímetros. Si el tornillo o el perno lo pongo en relación 2, si acá abro 1 centímetro, acá voy a abrir 2 centímetros. Es la relación largo-ancho. Eso van a trabajar en un laboratorio ustedes. Pero ¿por qué es importante el ensayo de chatas y alargadas? Una chata, por ejemplo, es como una moneda. Acá tenemos esta moneda. Esta monedita tiene buena resistencia en este sentido, tiene buena resistencia en este sentido, pero en el espesor es pequeñito, ¿no? Entonces el espesor lo tiene con esta resistencia. Entonces, si la moneda, por ejemplo, la moneda nos queda dentro de la capa granular o asfáltica, nos queda de esta manera, mi agregado se va a comportar bien porque va a venir el esfuerzo por acá y tengo toda esta dimensión de resistencia. Pero si la moneda nos queda así, viene el esfuerzo por acá y solamente me está ofreciendo este espesor de resistencia. ¿Okay? A mí no me conviene tener chatas. ¿Qué es una alargada? Una alargada es como mi plumón. En la alargada solamente tengo una dimensión que me da resistencia y las otras 2 dimensiones son pequeñitas. Si mi alargada me quedó así en la carpeta asfáltica y el esfuerzo viene por acá, no voy a tener problemas, ¿sí o no? Pero si la alargada me quedó por acá, o me quedó en el otro sentido por acá, o me quedó por acá, me va a dar problemas, ¿sí o no? Por lo tanto, a nosotros, los ingenieros civiles, no nos gustan ni las chatas ni las alargadas. ¿Quiénes nos gustan? Nos gustan los agregados que son resistentes, ofrecen resistencia en sus 3 dimensiones. ¿Ok? En pocas palabras, nos gustan las robustitas o los robustitos. ¿Ok, señoritas? Señores, no nos gustan ni las chatas ni las alargadas. Estoy hablando en términos de agregados, por cierto. Cada uno tiene su gusto. ¿Ok? ¿Y cómo trabaja el ensayo? Muy simple. ¿Cuántas partículas son chatas con respecto al global en masa de los agregados? ¿Cuántas partículas son alargadas con respecto al global de la masa? ¿Y cuántas partículas no son ni chatas ni alargadas con respecto al global de la masa? ¿Listo? Un ensayo muy simple, pero muy interesante, ¿no? Porque yo puedo tener agregados con caras fracturadas, pero son chatos y alargados. Entonces no me conviene ese agregado. Yo necesito agregados que tengan caras fracturadas y que tenga el mínimo de chatas y alargadas. ¿Ya? Siguiente ensayo. El ensayo de pérdida de solidez, o también se le conoce como inalterabilidad. ¿A quién? Al sulfato de magnesio. El ensayo se puede hacer con sulfato de magnesio, sulfato de sodio. ¿Ya? Pero en Perú es muy difícil hacerlo con sulfato de sodio, porque el sulfato de sodio no lo podemos comprar en la esquina, porque es un material controlado, porque con eso podemos producir droga. Por lo tanto, solamente se puede trabajar con sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿En qué consiste el ensayo? ¿En qué consiste el ensayo? Es similar al de sales solubles. Yo acá tengo, vean, distintas fracciones. Gravas, o tengo arena también. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Las voy a saturar esas fracciones en una solución de sulfato de magnesio. ¿Ya? Las voy a saturar. Una vez que las saturo, después me las llevo al horno.
y se me va a secar el agregado. Nuevamente vuelvo a saturarlo en sulfato de magnesio. Nuevamente no. Nuevamente sulfato de magnesio, nuevamente lo. 5 veces o 5 ciclos. ¿Cómo termina el agregado? El agregado termina así, ¿ven? ¿Qué trata de hacer? Químicamente, ¿qué pasa? Esa sal se mete en el agregado. ¿Sí? Como hago ciclos de humedecimiento secado, esa sal se expande dentro del agregado y lo empieza a romper al agregado. Significa que yo tengo que hacer una granulometría antes, una granulometría después, para determinar cuánto se ha perdido, cuánto de material se ha vuelto más fino por cada fracción de agregado. ¿Y qué trata de simular la sal, el sulfato de magnesio y los ciclos de humedecimiento secado? Trata de simular los ciclos de congelamiento y deshielo. En el servicio, la sal va a ser quieta. ¿Va? Entonces, trata de simular el efecto de congelamiento y deshielo que tendría ese agregado en la intemperie. ¿Listo? Entonces, el ensayo de pérdida de solidez o inalterabilidad trata de simular o simula el efecto del intemperismo de los agregados por ciclos de congelamiento y deshielo, utilizando al sulfato de magnesio, ¿no? Utilizando al sulfato de magnesio. Ya todos los ensayos que les hacemos a los agregados, ¿no? Para saber si realmente pues, son competentes. Ya estamos hablando para bases granulares o por opaicos. Tienen su hojita de cálculo para que lo trabajen ya completamente. CBR. Por fin llegamos a CBR. Un ensayo un poquito más complicado que el próximo, ¿ya? En su examen de segunda fase va a venir el ensayo CBR como va a venir el próximo. Desde ahora se los canto, ¿ya? ¿En qué consiste el ensayo CBR? Primero les explico el ensayo y después ya vamos a los pormenores y a los cálculos. Yo tengo que colocar dentro de un molde, este es el molde, coloco suelo, ya sea subrasante, o sea capa granular, base granular, base granular. Se dan cuenta que este suelo ya está húmedo, ¿no? Ya está húmedo. ¿A qué humedad va a tener que ir este suelo? A la humedad del óptimo contenido de humedad. O Proctor modificado o Proctor estándar, en el tipo que yo quiera hacer. Si hice Proctor estándar, en CBR trabajaré con el martillo estándar. Si hice Proctor modificado, en CBR utilizaré el martillo modificado. Martillo ¿ya? Entonces, ¿qué ensayo tengo que haber hecho antes para hacer CBR? ¿Ensayo? Proctor, porque tengo que saber la humedad óptima. Este OCH, ustedes en su examen lo han llamado así, ¿no? Listo. Entonces, en este molde, acá tenemos la base, el molde y este es el anillo, ¿no? ¿Ya han hecho ustedes en el laboratorio? Sí. El anillo, para lo único que sirve es para guiar y no se nos salga el martillo, ¿no? Porque el volumen neto del molde es este, ¿no? Eso ya lo saben. Está bien. Entonces llenamos un cierto número de capas, un cierto número de golpes por capa, también se ve. Una vez que tenemos al molde, al suelo compactado ahí dentro, vean acá ya está dentro del molde el suelo compactado. Y antes que me olvide, cuando se va preparando este molde, acá dentro del molde va un disco de metal. Ustedes van a colocar un disco de metal acá dentro. Ese es un disco de metal. Significa que la altura neta de suelo que van a tener va a ser esta, hasta la altura del anillo, ¿no? Esta es la altura neta de suelo que van a tener. Este se llama el disco espaciador. Disco espaciador. ¿Y por qué le ponemos un disco de metal abajo? Es que tiene esta altura más o menos, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando terminen de compactar, este molde lo van a voltear. Lo que estaba arriba va a estar abajo. Y cuando lo voltean, sacan el disco. Y les va a quedar todo este campo libre. ¿Va? Acá está ya el molde volteado. ¿Me entienden hasta acá todos? Sí. Ok. ¿Y por qué, ingeniero, saca el disco y deja este espacio? Porque en este espacio vamos a colocar unas pesas. Una pesa abierta, en forma de U, y una pesa cerrada, circular en forma de dona. Se colocan normalmente 2 pesas. ¿Y para qué le coloca pesas, ingeniero? Porque luego este molde con el suelo y las pesas se va a llevar a saturación. Van a saturar mínimo, por norma, 4 días. No hay mínimo, 4 días. Bajo agua. Ok, ingeniero, entonces sacamos el disco, ese espacio lo ganamos para colocar las pesas y se va a saturar. ¿Y para qué hacemos la saturación? Porque el ensayo del CBR también nos permite determinar la expansión. Acá tenemos al molde, está esto bajo agua, está bajo agua. Acá están las pesas, ¿se dan cuenta? Están las pesas, acá adentro. Y se le coloca un platito de bronce, acá hay un platito de bronce. Este platito de bronce tiene huequitos y tiene este vástago. ¿Y para qué se le pone ese platito con las pesas y el vástago? Porque voy a colocar yo, cuando esté debajo del agua, voy a colocar este trípode. Así se llama, trípode CBR. Así se llama. Trípode CBR. Este trípode CBR va a tener un relojito. Este trípode CBR tiene un reloj de formímetro que tiene el vástago acá. Entonces, si el suelo quiere expandirse bajo el agua, este relojito, a través de su vástago, va a subir, ¿no? Va a subir pistón, vástago, placa de bronce y todo, va a querer subir y este relojito va a marcar medida. Entonces, durante la etapa de saturación, se mide la expansión del suelo, utilizando el trípode y el dial de medición. ¿Okay? A los 4 días, señores, se saca ese molde, se saca el trípode y nos quedaría así, ¿no? Imagínenselo sin trípode. Nos quedaría el suelo, las pesas adentro, ¿ok? Sacamos el vástago y nos queda suelo y pesas. Luego, este molde lo vamos a llevar a esta prensa. Acá vemos al molde, acá adentro se ven las pesas, y las pesas por eso tienen ese agujero al medio, ¿no? Ese agujero al medio tienen. Las pesas tienen forma de dona, forma de U. ¿Para qué tienen el hueco al medio? Tienen hueco al medio porque en la etapa de penetración o de compresión, este pistón tiene que llegar a tocar al suelo. Las pesas están acá. Esas son las pesas. Las 2 pesas. Ese es el pistón. Por eso tienen ese agujero acá al medio, ¿no? Las pesitas. Para que el pistón toque al suelo. ¿Y en qué consiste ahora el ensayo? Esta es la última etapa del ensayo. La etapa de penetración. Este pistón, se le va a aplicar una fuerza. Le aplica una fuerza a ese pistón. ¿Y cuál va a ser la respuesta del suelo? La respuesta del suelo va a ser deformación. Yo vengo con un pistón, empiezo a penetrar, ¿no?
mido cuánto lo estoy penetrando y mido cuánta fuerza es requerido para alcanzar esa penetración. ¿Estamos? Entonces se miden distintas penetraciones y distintas fuerzas, que lo vamos a ver en la parte numérica. ¿Ya? Entonces, ya complementando lo que ya habíamos hablado en primera fase, el ensayo del CBR es cuánta resistencia a la penetración nos ofrece el suelo. ¿Cuánta resistencia a la penetración nos ofrece el suelo? ¿Y contra quién se compara? Se compara contra un material patrón que era piedra chancada, ¿no? Y así se obtiene el porcentaje acelerado. Matemáticamente el CBR es la resistencia a la penetración en PSI requerida para penetrar 0.1 pulgadas con respecto a la resistencia a la penetración del material patrón. Es 1000 PSI. Por 100. Y se obtienen estas gráficas. Vamos a hacer un ejercicio CBR, ¿ya? Que así me van a entender un poco como el chavo con los pies. Ya con números lo vamos a entender. Listo. Entonces hacemos un ejercicio de CBR. Si se han dado cuenta, el ensayo de CBR es largo y prácticamente tiene 2 etapas. La preparación y adecuación del espécimen hasta haber terminado la saturación y después la penetración propiamente dicha. Tiene 2 etapas bien marcadas. Entonces empezamos. Hay ensayo CBR. El CBR vamos a poner que es... Vamos a poner. Ya les dije que antes de hacer CBR han debido haber hecho Proctor, ¿no? Okay. Entonces vamos a poner acá Proctor estándar o Proctor modificado. Ambos para fin de hacer densidad. Para obtener la densidad de esto, para trabajar densidades en campo. En este ensayo Proctor para determinar densidades, ustedes han hecho esto. Tienen su molde. Tienen su molde. Y lo que ha entrado acá adentro es pasa 3/4 de pulgada. ¿Y qué les ha quedado afuera? ¿Qué les ha quedado afuera del molde? Retenido 3/4, ¿no? Esto es retenido 3/4, ¿no? ¿Y cómo hacían notar el efecto de ambos? El Proctor. Ambos lo hacían notar con la corrección, ¿no? Esto es para obtener al global. ¿Sí? En resumidas cuentas, eso es el Proctor, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes en primera fase? Ahora vamos a hablar del Proctor. El Proctor, ya sea estándar, Proctor modificado, pero cuyo fin va a ser CBR. ¿Qué trabajan acá? Acá yo tengo material que es
pasa 3/4. ¿Sí? Luego tiene otra parte del material. Otra parte del material que es retenido en 3/4. ¿Sí? Tienen esas dos fracciones, ¿no? Tienen esas dos fracciones. ¿Sí? Este material, este material, lo vamos a convertir a un material, que sea, pasa 3/4, retenido 4. Es un equivalente. Entonces, ¿quién va a entrar al molde? ¿Quién va a entrar al molde? Va a entrar en mezcla este y va a entrar en mezcla este. ¿Listo? Estoy hablando de Proctor, no estoy hablando de CBR todavía, estoy haciendo Proctor. Les queremos poner números. Esto es 20 kilogramos. Esto es 5 kilogramos. Ese material equivalente va a ser también de 5 kilogramos. ¿Ok? ¿Y cuánto va a entrar acá? Va a entrar, acá se va a hacer una mezcla de 25 kilogramos. De 25 kilogramos. Hacer esta mezcla de estos dos y de estos 25 lo que entre en el molde. ¿Vieron? Entonces les voy a corregir las flechitas mejor. Significa que tienen que hacer un tamizado adicional en laboratorio para el Proctor, para CBR. Sí. Otra acotación. Cuando se hace Proctor para CBR, siempre se hace en método C. Siempre se utiliza el molde C. Ya no se utiliza el molde A ni el molde B. Ingeniero, si no tuve retenido 3/4, ok, todo el material lo usan. Todo el pasante 3/4 lo usan. El molde C. No el molde A ni el molde B. Y la pregunta, si que me han entendido, ¿se hace corrección en el Proctor para CBR? ¿Corrección volumétrica? ¿Se hace? No se hace. Porque vean que su muestra que era retenida, ahora la han incluido en el suelo. Como un pasante 3/4, retenido 4 y lo han juntado con el pasante 3/4. Entonces, en el Proctor para CBR no hay corrección. ¿Por qué no hay corrección? Porque no hay fracción sobredimensionada, ¿no? No hay fracción sobredimensionada. ¿Entienden? Entonces la pregunta cae por madura. Señores, si ustedes trabajan en laboratorio y yo les pido un Proctor para CBR, un Proctor para densidad, para trabajar densidades con y ustedes me entregan un Proctor, es cierto, pero lo han hecho con la corrección de muestra por el método para el CBR. ¿Me servirá ese Proctor? ¿Para densidades o no? No, no me va a servir. No me va a servir, ¿por qué? Porque el efecto del sobretamaño lo he hecho en creando un material, pasa 3/4, retenido 4.
Y lo correcto para trabajar densidades es hacer la corrección volumétrica. ¿Estamos? Tengan cuidadito, ¿ya? El Proctor para CDR es diferente al Proctor para densidades. Como procedimiento es el mismo, pero la corrección de la muestra es lo que varía. ¿Entienden? ¿Señor? ¿Cuál es el objetivo de hacer Proctor para CBR? El objetivo es determinar gamma D y el porcentaje de humedad. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, terminé de hacer el Proctor para CBR. Ya sé cuál es el gamma D máximo. Es el gamma D máximo. Y sé cuánto es el porcentaje de humedad óptimo, ¿no? Acá hay una infracción global y fracción de ensayo. Todo es fracción de ensayo, porque la corrección está acá. La corrección en material, no corrección volumétrica. Como ya tengo ese porcentaje de humedad, ahora voy a coger más de esa muestra, esta. Me preparo más muestra para obtener esta azul. Y ahora voy a hacer mis 3 moldes, pero ya terminé Proctor, sino mis 3 moldes CBR recién. Y esa muestra tiene que estar en humedad similar a la humedad que he obtenido en este examen. Significa que el CBR se trabaja solamente con el material con la humedad determinada en el ensayo Proctor para hacer. Entonces si estamos diciendo, más o menos entran 20, no, ¿cuánto entra acá? Más o menos entran 12 kilos en Proctor, ¿no? En un molde. Ponle 15 kilos en un molde, con desperdicio. Si en Proctor hago 4 moldes mínimo, 15 por 4, 60 kilitos, ¿no? En CBR también voy a hacer 3 testigos, mínimo. Tengo 15 por 3, 45. Debería tener 105 kilos de material para trabajar CBR. Porque primero tengo que hacer su Proctor y luego el CBR propiamente dicho, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué les hago esta acotación? A ustedes los contratan, les dicen, ingeniero, quiero que me haga el CBR de la base que está colocada. Han puesto una base en la pista y quiero que usted me revise si ese CBR está bien hecho. Ok, van ustedes con su lampita, cargan su saquito de 30 kilitos y se llevan al laboratorio a trabajar ese CBR. 30 kilos. ¿Cuánto necesitan mínimo, más o menos? 100 kilitos, ¿no? ¿Va a faltar material? Sí, ¿no? Entonces tienen que dimensionar en campo de qué tamaño es su excavación para poder obtener los mínimos 100 kilos de esa capa, ¿no? Porque recuerden que la capa de base, por ejemplo, tiene 20 centímetros. No es que van a excavar en toda la profundidad. Tienen que obtener 100 kilos de una capa de área E, de área A por B, de una profundidad de 20 centímetros. ¿Ok? A ver, calcúlame esa área, si tiene una capa de 20 centímetros. El espesor de la base granular es 20 centímetros y el suelo tiene un gamma natural, ya de la capa granular, tiene de 2 toneladas metro cúbico.
¿Cuánto es el área de la excavación que tendrían que tener? Asumiendo que es un cuadrado, ¿no? A ver, señor, ¿cuánto? El espesor es 20 centímetros. El lado, 22 metros. Hace usted una calicata de 22 metros. ¿Ya? Ustedes, su target, su peso objetivo es 100 kilos, ¿no? 100 kilos de material. Ya para ir, 5 minutos. Esto es más costos que pavimentos, ¿ah? A ver, un metro cuadrado de base granular, ¿cuánto pesa? O al revés. Un metro cuadrado, ¿cuántos metros cúbicos tiene? ¿Ah? Metro cuadrado tiene 0.20 metros cúbicos, ¿no? Es 1 por 1 por 0.20, ¿no? Un metro cuadrado visto en planta de una capa de 20 centímetros tiene 0.20 metros cúbicos. ¿Cuánto pesa 0.20 metros cúbicos? El peso está acá. Yo sé que una tonelada, perdón, un metro cúbico pesa 2 toneladas, ¿no? Esta relación. Entonces, ¿cuánto es X? Entonces, X es igual a 0.4, ¿no? X es igual a 0.4 toneladas. Por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Metro cuadrado en plano. Okay, si tu trabajo está en kilos, es un metro cuadrado, pesa 400 kilogramos. ¿Cuántos metros cuadrados? Yo quiero 100 kilos, ¿no? 100 kilos. ¿Ok? 100 entre 400, ¿no? 1 entre 4. ¿Cuánto es? 0.20 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero hacer una calicatita de 0.80, ¿cuánto tiene que medir esto? Sabiendo que el área es 0.5 metros cuadrados. ¿Ah? 0. Normalmente la calicatita es un cuadradito, pero que nos queden bonitos. La compensa, que hace su chamba. Ven cómo he jugado de metros cuadrados a metros cúbicos, de cúbicos a toneladas. Señores, esto es más costos que pavimentos. Ustedes deben tenerlo bien quinto, deben tenerlo bien. Así deben tenerlo ustedes. Listo, toma listo.
Manca, Varela, Navete, está. Carta, Castro, Cápila, Valtes, Checa, Neros, Guayla, Luz, Romani, presente, Carcena, Flores Alarcón, Jarufe, presente, Sacazuca, está Inca, Ayaque, Rosa, Ima Galindo, Machaca, Huancoyo, Málaga Marín, Mani García, Mani Marca, Enrique Riveros, está Montalvo, presente, Mato, discúlpeme, Montalvo, presente, Escarpio, Huanca, Teresa Mesita, Luna, Ramos Figueroa, Salas Flores, Sopla Rivera, Margalla Ñaupa, Garra Ponce, 3. No me olvido a nadie, ¿no? No, la siguiente. Ya debo tener sus notas.